Dentro del catálogo de miedos que nos aquejan, sin duda se encuentra el miedo a hablar, es decir, el miedo a expresar lo que pensamos, sentimos y queremos. En una palabra, el miedo a la libertad para hablar. Parece poca cosa, algo poco importante y sin trascendencia. Sin embargo, las consecuencias de este mal son negativas y destructivas en grande manera. Lo primero que tenemos que decir es que de todos los poderes o facultades que tenemos al alcance los seres humanos, el poder de la palabra, de expresarnos y manifestarnos, es el más poderoso de todos. No me refiero tanto a hablar, sino a las palabras que hablamos. En efecto, por encima del poder del dinero y de las armas, por encima del poder de la razón y por arriba del poder de la hermosura, la salud y la fuerza física, se encuentra este poder que todos potencialmente tenemos. Hablo de poder decir lo que pensamos y sentimos, y de esa forma interactuar unos con otros. Hablamos del miedo a hablar en todos los niveles, desde el miedo a pedir un vaso de agua, hasta poder hablar en público y en privado de nosotros mismos, de qué queremos y nos gusta, y qué no queremos y no nos agrada. Ahora bien, si bien es cierto que el poder máximo está en las palabras que decimos y hablamos, ciertamente nuestra boca es semejante a un cuchillo de dos filos. Con ella podemos cortar en dos sentidos. Por un lado podemos lastimarnos y destruirnos a nosotros mismos y a los demás. Y por el otro lado podemos crecer y en un momento dado ayudar al crecimiento de los demás. Lo cierto es que el miedo y la impotencia que tenemos para hablar tiene su génesis en nuestra más remota infancia. Fue en nuestra casa natal que todo comenzó. Fue de nuestros padres, hermanos y círculo más íntimo de quienes adquirimos y recibimos esta discapacidad y miedo. El miedo a hablar es un mal transmitido y heredado de generación en generación y es tan viejo como Adán y Eva. Tanto nuestros padres como nosotros fuimos educados y enseñados de tal manera que no habláramos y dijéramos nada fuera, contrario y opuesto a lo que nuestros protectores les parecía malo o bueno, apropiado o inapropiado. Todos crecimos con prohibiciones y limitaciones, sobre todo de hablar y hasta de opinar, en una dinámica impuesta desde afuera de nosotros, en la que del orden y el acatamiento dependía nuestro bienestar. Así las cosas, podemos ver cómo en el nombre de la patria y de Dios se puede matar, y cómo también en el nombre del amor, la educación, la disciplina y el orden, se pueden cometer crímenes tan sutiles y perversos como este. Cancelar, invalidar y descalificar el derecho natural que todos los seres humanos tenemos para expresarnos. Esto al margen de que si lo que hablamos es bueno o malo, falso o verdadero, o si agrada o no a los oyentes. Es el miedo a hablar. Un miedo natural, pero también aprendido. Natural, porque naturalmente todos somos no únicamente miedosos de varias maneras, sino además codiciosos, engreídos, soberbios, tacaños, vanidosos, rencorosos y obsesivos por tener el control o bien por querer tener el poder, el primer lugar. Un miedo aprendido, repito, porque irremediablemente todos fuimos educados por personas que a lo mejor nos amaban o decían amarnos, pero al mismo tiempo y sobre todo eran tan solo seres humanos, es decir, imperfectos, ignorantes, mentirosos, arrogantes, controladores y sobre todo lo que más nos caracteriza a los seres humanos, orgullosos, egoístas y mentirosos profesionales. En fin, el tema es interminable y por esa razón debemos simplificar esto al máximo posible. Concluimos con un llamamiento doble. Por un lado llamamos a aquellos y aquellas que viven esclavizados al miedo a hablar, a expresarse. A ellos y a ellas les decimos que si de verdad quieren llegar a descubrir sus capacidades, sus límites y su identidad misma, deben comenzar a hablar, es decir, deben atreverse a hablar. Creemos que en parte es en la interactuación con los demás que podemos conocer quiénes somos en realidad. Por otro lado, el llamado es también para aquellos que no tienen reparo y alguno en hablar, actitud que por excelencia refleja no solo falta de dominio propio y de vacío interior, sino además orgullo, narcisismo, presunción y egocentrismo. Así como hay quienes están esclavizados al miedo a hablar, también hay quienes están presos en esa falta de respeto hacia los demás y al diálogo con ellos, lo que significa falta de amor.
Si estás cansado o cansada de ser esclavo de este miedo y por lo mismo esclavo de aquellos a quienes les tienes miedo, si además quieres ser libre y ser instruido en esta virtud y poder que es la palabra que sale de nuestras bocas para saber hablar lo que conviene y lo que hay que callar, escucha, hay alguien que quiere sanarte. Recuerda que los que han callado por mucho tiempo acumulan mucho odio, resentimiento y amargura en el alma. Pero si quieres ser libre, escucha con fe las siguientes palabras. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El que tenga oídos, que oiga. Si por otro lado eres de aquellos que no tiene miedo a hablar, tenemos una palabra para compartir contigo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los seres humanos, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.